cuando tienes un montón de pestañas abiertas. Recordatorio, siempre guardamos todas las wikis que hacemos hace ya como 2 años en las discussions del propio Zurich Components, y hoy es la semana 5 del 2023. Entonces, como siempre, recordad que tenéis las notas siempre de las anteriores, pero hoy vamos a hablar, ¿estamos en pantalla, no? Sí, vale. Y os cuento antes que nada, hoy es el día de diseño. Recuerda que siempre hacemos un miércoles diseño, un miércoles desarrollo, un miércoles diseño, un miércoles desarrollo. Hoy toca diseño. Vamos a hablar un poquito de Figma. Antes de eso, os muestro el dashboard de la semana, como siempre lo hacemos. ¿Qué pasó aquí? Debería, en teoría, entrar. Que sí, el dashboard de la semana. Esta semana no han habido cambios en nuestro dashboard. Siempre mostramos el uso de nuestros componentes en todas las marcas, SimpleDocs, Mil Anuncios, Cochesnet, etcétera. Estamos muy estables. Y lo comentamos la semana pasada, están los números del mes de diciembre. O sea que la próxima semana vamos a publicar los números del mes de enero, que todavía no los hemos publicado, ¿vale? Estas líneas que hacemos una vez por mes, cuántos commits, cuántas PRs, etcétera. La semana que viene hablamos sobre los números de enero. Pero sin mayor dilación, nos metemos en el tema del día de hoy, que es cómo trabajamos con Figma fase 1. Entonces dejo de compartir yo y compartes tú. La mía está allí, ¿no? Así. Es muy raro porque tenemos la cámara arriba, así que para... Entonces yo hago así y ahora miro sobre la pantalla. Muy bien, pues como comentaba Arturo, hoy vamos a ver la primera fase de cómo trabajamos en Figma. Digo primera fase porque es muy amplio todo el trabajo que nos llevamos haciendo junto con Jordi. Y vamos a ver las primeras capas, ¿no? Cómo organizamos las verticales, los proyectos y nuestras librerías. En otros tweets veremos ficheros, cómo entregamos o cómo nos comunicamos o cómo hacemos el proceso de QA o recursos que tenemos para el equipo. La primera parte, ¿cómo nos organizamos las verticales? Sabemos que Figma, nosotros tenemos la organización, entonces, como si fueran capas de cebolla, tenemos Teams, Projects, Files, y lo que sería ya la última capa, que es la donde tenemos todo el trabajo, que son las páginas, ¿vale? Entonces, nosotros proponemos una organización común, ¿vale? De los equipos y sus proyectos, con el fin de estandarizar las nomenclaturas. Entonces, cuando hablamos de los proyectos, creo que en este esquema se va a entender mucho mejor. Decíamos que nosotros tenemos la organización Adevinta, entonces cada team... Hago una mini pausa aquí, que tenemos la organización en Adevinta significa que no tenemos... Nuestra cuenta es Organization, no es Enterprise, entonces Adevinta paraguas, podríamos tener Enterprise, no tenemos la cuenta Organization. Organization se llama Adevinta, que es la organización, y dentro, si vuelves uno para atrás, los que nos veis siempre, nosotros tenemos un montón de marcas dentro de Adevinta, una adelante, y cada una de estas capitas que hay aquí, Cross, Design Ops, Generalista, Jobs, etcétera, es cada una de nuestras grandes marcas. Hago inciso en eso. Vale, entonces aquí entraríamos en lo que sería cada equipo es un marketplace, es decir, si tenemos real estate, pues Fotocasa tiene esta misma estructura de proyectos, ¿no? Por regla de negocio, o motor, coches.net, o generalista, que es Mil Anuncios, o Jobs. Los que tenemos algunas excepciones en esta organización de proyectos somos el equipo de Design Ops, Cross y Research Ops, que digamos que la naturaleza es distinta, por lo tanto necesitamos hacer la excepción. Cuando decimos que se organizan por reglas de negocio, algunos de estos proyectos, creo que el titular ya hablaba por sí solo, si es emails y comunicaciones, sabemos que todos los proyectos que vayamos a trabajar que sean con email y comunicaciones van a ir en ese cajón. O si vamos a diseñar unas landings, van a ir en el cajón de landings. Proyectos de marketing o proyectos que son drafts, que es decir, que tienen una durabilidad en el tiempo, o digamos que los que puede haber un poquito más de conflicto en el entendimiento serían los 3 primeros puntos, ¿no? Entonces, en estos primeros puntos lo que hacemos es especificar sobre todo qué va a haber en ese cajón, ¿no? Si tenemos flujos de usuario, por ejemplo, de listados, detalles, buyers, seekers para real estate, entiendo que a lo mejor aquí entramos un poquito en tecnicismos que son muy de la casa,
pero es lo que necesitamos para nosotros. En lo que sería en la carpeta número 2, entramos en flujos que son para publicadores, que son PTAs o mis anuncios o sellers. Aquí son flujos muy específicos para publishers. Entonces los meteríamos en esta caja, en este cajón, perdón. Y ya luego tendríamos áreas comunes que podemos entender que, por ejemplo, favoritos pueden estar en áreas comunes o login o la home o consents. Hay diferentes futures o partes del producto que convergen y no podemos ubicarlos solamente en un sitio. Entonces creamos una carpeta que era Common Touch. Luego entraríamos también en lo que sería la capa ya de librerías y UIs, ¿no? Creo que Turo ya hizo un anticipo hace un par de semanas, la sesión de diseño que habla de cómo nos organizábamos. En cuanto a nuestras librerías, aquí en lo que sería en Figma, tenemos dos librerías principales, que sería la Brand Foundation y la Common Library, que son sobre todo assets comunes que utilizamos todos. Y luego tenemos las de SUI, las de React, que son elementos de SUI, pero que ya son con personalización de la marca, y luego las native. ¿Vale? Y luego ya pues ahí cada uno lo utilizaría para sus proyectos, flujos, slides. Todos estos también tienen una estructura común dentro de cada uno de ellos, que tienen su cover and info, tienen sus páginas, tienen su canvas, y en el caso de React y Native tienen KScripts. Estoy tomando un montón de notas porque después voy a volver sobre... Igual estoy yendo muy rápido. No muy rápido, sino que me doy cuenta que, por ejemplo, esto que comentaste de hay flujos comunes, es algo que salió en el Slido. Como sabéis, nosotros tenemos un Slido para que nos hagáis preguntas, y una de las preguntas era cómo organizáis flujos comunes justamente. Entonces luego, si queréis, volvemos ahí. O cuando hablamos de SUI, nosotros asumimos que todo el mundo sabe qué es SUI, luego vuelvo y contamos de nuevo qué es SUI. Igual es eso, ¿no? Que como nosotros lo tenemos muy interiorizado y pensamos que lo hemos contado muchas veces, pensamos que el resto ya... Pero la gracia también es esa, ¿no? Que no estemos explicándonos a nosotros constantemente lo que tenemos. Bueno, cuando volvemos a lo que es las librerías de los UI Kits, la estructura es común, ¿vale? Es decir, la única que es algo distinto a las demás es la de Brand Foundations, porque por naturaleza necesita más pages, es decir, tenemos Cover and Info, Colors and Elevation, que esto ya hicimos un Twitch hace el mes pasado, que hablábamos de esto, de un nuevo agreement que habíamos llegado como equipo. La tipografía, la grid y los espaciados, los iconos, pictos, ilustraciones o recursos que vienen a ser comunes de la marca. Estos recursos pueden ser logos, pueden ser, si vamos a hacer métodos de pago, los logos de las tarjetas o de los bancos, pero no son recursos que vamos a utilizar en unos slides, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo para los UI Kits de SUI. Pues aquí lo que tenemos es, aquí se simplifica mucho más, Cover and Info y componentes. Y luego en React y Native, como comentaba antes, se nos añaden las KScripts, ¿vale? Todas tienen una misma manera de representarse cuando veamos luego en los archivos de Figma, que tenemos unas covers en las que ponemos el loguito de la marca, luego debajo de qué librería está tratando, y la cajita de color hace alusión a si es SUI, si es de Brand, si es Native, aunque en el caso de Native lo hacemos con los iconos porque ya nos parecía que no se nos era demasiado complejo. Sí, y todo este rollo de las cajitas es algo que explicamos también en otro de los Twitch, y nosotros recordad que siempre vamos cortando los vídeos, ¿no? Entonces el día que explicamos esto de las cajitas está cortado en nuestro Twitch. El día que explicamos la semana pasada lo de... ¿Qué me habéis dicho? Lo de la estructura de cómo tenemos montado todo, también está cortado y también está en Twitch, con lo cual si queréis podéis ir viendo hacia atrás las diferentes partes. Y estas covers cambiarán también según el theming de cada marca. Es decir, si por ejemplo en esa de Vinta, pues tendrá el color corporativo de Vinta. Si es motor, tendrá el color corporativo de motor. Y así con su loguito, ¿no? Tenemos aquí todas las, digamos, los cambios que tendría esta cover. Luego en las foundations también tenemos, dentro de toda esa estructura de páginas que enseñábamos antes, todas tienen una manera de organizar luego el canvas común, ¿vale? En los componentes también tenemos una manera de organizar el canvas común. Es alfabéticamente, tenemos estos elementos que nos ayudan en el canvas a ordenar, y luego a un lado dejamos, si hemos
deprecado algún componente, que también hay un vídeo de Twitch en el que explicamos cómo deprecamos los componentes. Si no lo habéis visto, ya sabéis, ya lo buscáis, que está recortadito. Está recortadito, cortito. Cortito, versión Turo. Versión Turo. Y por último, lo que serían la organización de canvas de Keyscreens para las librerías de React y de Native, también tenemos una manera común en la que queremos organizarlo. Es decir, aquí lo que vamos a poner son pantallas principales tipo una home, un listing, un detalle, un login. Bueno, son pantallas clave del producto o funcionalidades comunes. También tenemos una manera común a la hora de cómo vamos a nombrar estas pantallas, que nos ayudará también a que, si no, esto es un poco locura, ¿vale? Y hasta aquí la super píldora de hoy. Sabemos que tenemos muchas preguntas por Slido que no contestamos desde hace tiempo y no sé si recapitulamos estas notas que comentabas. Yo tengo algunas también por aquí que hacen referencia a lo que estábamos contando hoy. A ver si hacen alusión al mismo. Comparto un segundo lo de... Te quito la pantalla y comparto la ventana de Figma para explicar una cosa, no explicar, sino repetir una cosa que tú dijiste. Vosotros sabéis que Figma, porque hablaste de drafts, ¿no? En parte de nuestra organización que tú estás mostrando. Si voy a Real Estate, tiene Seekers, Fotocasa, Landings, etcétera, esto que habéis mostrado. Y aquí dentro tenemos una que se llama Projects and Team Drafts, esta de aquí. Y Projects and Team Drafts hace alusión, si quiero explicar un poquito esto, porque estuvimos pensando qué hacemos con todos los archivos que son temporales dentro de Figma. Y como Figma tiene drafts, sabes que en drafts lo que hay siempre es todo lo que no has metido en ningún sitio, lo que es medio temporal, lo que es un draft. Lo que decidimos como equipo es, vale, pues tengamos un draft de equipo también. Entonces en Real Estate hay uno que se llama Projects and Team Drafts. Si como equipo tenemos drafts que todavía no han pasado ningún proyecto, van aquí. Aquí siempre pasa lo mismo, que es como, me tomo caps porque no sé qué es lo que podemos enseñar y qué no. Y digo, no sé si podemos abrir Figma y vamos a enseñar algún archivo que no he abierto y se supone que los nombres de aquí afuera, espero que no digan nada que no deben decir, pero no creo, por eso no quiero abrir mis drafts. No he hecho kick and draft a propósito. Ante la duda, no enseñar. Vale. No de cualquier duda. Y dentro de siempre Andrés tiembla cuando hacemos, o cuando yo muestro mi pantalla escribiendo una contraseña, que hasta ahora no la hemos, ¿cómo se dice? Cagado educadamente. Nunca, por suerte. Vale, y luego en DesignOps, que es nuestro team, tenemos UIKits, y dentro de UIKits, esto es lo que estabas explicando, pero visualmente, ¿no? Que Miranuncios tiene todas sus librerías de Miranuncios, por ejemplo, Native, React, SUI Components y Brown Foundations, InfoJobs lo mismo, Habitacle lo mismo, Fotocasa lo mismo, etcétera, con lo cual es muy fácil identificar por colores, que es lo que tú estabas explicando de las covers. Las covers todas son iguales, las cajitas identifican a qué pertenecen y tenemos este estándar. Igual también cabe decir que como hay un equipo, siempre hay que ser un poquito laxos en cuál es la manera estándar de hacer las cosas por la naturaleza que tiene la vertical. En el caso, por ejemplo, de Jobs y Real Estate, las librerías nativas son UIKits separados. Para el caso de motor, son librerías comunes. O para el caso de motor y Real Estate, la librería Pro, es decir, la herramienta, Fotocasa Pro o Coches Net Pro, tiene una librería aparte. Son agreements que, después de debatir en varias sesiones, llegamos al consenso de hacerlo de esta manera. Es decir, que ahora se ve toda la organización hecha de una manera y dices, vale, sí, pero bueno, esto ha llevado un tiempo en el que hayamos tenido que hablar todos y cómo creemos que va a ser la manera más ágil y estándar de poder hacer. Y que va a evolucionar, que tú no lo sabes todavía. Ahora estamos trabajando mucho con Francia, o sea, hemos llegado a un punto en España súper maduro en lo que tenemos y ahora estamos extendiéndolo al resto de AD20, con lo cual estamos trabajando desde hace un mes y medio mucho con la parte francesa de la organización. Estamos escalando SUI Components para que sea un SUI Components versión 2, ¿no? Y iremos dando updates de eso para aquí.
una de las cosas curiosas que ha pasado es que nosotros en las meetings con Andrés siempre nombramos native applications. Entonces, cuando estamos hablando decimos, no, porque web, native, siempre hablamos en inglés, no hablamos francés ninguno. Y como la cuarta vez, Tomás, que es el engineering manager de este equipo, nos dijo, ¿a qué os referís con native? Es que no lo entiendo. ¿En serio? Sí, y nosotros, pero ¿cómo que a qué te referís? Claro, es que native es CSS, custom properties, o esto es nativo. O sea, ¿a qué referís? Y yo, a iOS y Android. Vale, pues dile iOS, Android y web. Son cosas separadas. ¿Y cuando es junto? ¿Cómo le llaman? Es que no existe lo junto de iOS y Android. Nosotros en España le nombramos native a iOS y Android, claro, y para ellos son universos que de facto lo son. Es como, vale, tenemos web, tenemos iOS, tenemos Android, tenemos un montón de otras aplicaciones. Entonces, cuando hablamos con ellos ahora, hemos dejado de decir native applications. Cuando queremos referirnos a iOS, decimos iOS. Cuando queremos, en todas las meetings estas que hemos ido teniendo. Entonces, siempre tendremos que decir iOS y Android. Claro. Vale, eso está bien saberlo para cuando me toque estar. No, es muy curioso porque yo lo tenía total y completamente fuera del radar a esto. Y mola porque seguramente nosotros en muchas cosas de nuestra nomenclatura y de la documentación no tendremos que escribir natives. Pues habrá que, iOS y Android. Habrá que revisar nuestro playbook entonces, seguro. Sí. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, muy mal como siempre. Sí. Tengo anotado common touch points. Sí, creo que era una de las preguntas que teníamos por aquí en el No, pero tira tú. Las hemos respuesto. ¿Comparto tu pantalla? Sí, creo que sí, lo que tenemos. Creo que sí. Siempre, otra vez miedo. Duda, ¿no? Vale, de todas las preguntas que teníamos por aquí de Slido, sí que es verdad que habían algunas que vamos a responder más adelante cuando abordemos la otra fase que os enseñaba al inicio del proyecto. Esto es para mayores, ¿no? El toque de duro. Solo tengo 42. Estoy mirando un poco en vuestra estructura de organización, en vuestro equipo, el único de permisos para editar el UI Kit o cualquier diseñador puede editarlo también. Esta es una buena pregunta. En teoría, los owners, en teoría y en la práctica, los owners de los UI Kits son los design ops, pero pueden aportar los diseñadores siempre con su feedback y propuestas a estas librerías, siempre y cuando lo consensen con el design ops de su vertical. Pero no tenemos capados los edit permissions, los permisos de edición. Cualquier diseñador puede entrar, cambiar algo y publicar. Lo que pasa es que no pasa, porque como tenemos equipo de design ops, bueno, alguna vez ha pasado. Alguna vez ha pasado. Igual también esto hace alusión pero no lo cerramos así súper cerrado y si el design ops está de vacaciones no puedes hacer nada con ello. Haría alusión creo que a otra también que se nos venía a la cabeza, que era cuando hablábamos de la organización, de los teams y de los proyectos. Yo, por ejemplo, como perfil cross, tengo visibilidad de todos los proyectos, pero no quiere decir que todos los designers de la casa tengan visibilidad de todos los proyectos que hay en nuestra organización. Aún así, si quiere tener visibilidad, solamente tiene que enviar la solicitud y podrá entrar y bichear lo que necesite. Aquí Elena nos pregunta, ¿hacéis alguna agrupación de componentes en vuestros sistemas? Una pregunta de lo de antes. Entiendo entonces que igual que en desarrollo tenéis como dos modelos de rol. Uno sería como maintainer de ese archivo o ese UI kit y otro de colaborador, ¿no? O sea que es igual que en desarrollo. Sí. Intentamos aprender muchas cosas de desarrollo y hacerlo de la misma manera. Sí, sobre todo porque... Sí, respuesta corta. Al final la disciplina de DevOps nos lleva unos cuantos añitos de ventaja. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender ahí. Así que sí que es parecido a esto que comentas, Andrés. Sí, estoy mientras tanto multitasking intentando entrar a Slido para poder cerrar... para poder cerrar las preguntas que vamos respondiendo. ¿Le doy a otra? No sé. Venga, si hemos conseguido... Ya que nos vamos, ya nos vamos bien de tiempo. 7 minutos más. Venga. Elena pregunta, ¿hacéis alguna agrupación de componentes en vuestros sistemas? Actions, feedback, navigation, etcétera. Sí, es como lo que enseñábamos en la... Se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, tu pantalla. Igual ahora. Es de hacer alguna agrupación. Vale. Volvemos aquí.
habéis visto que bien va Figma para hacer presentaciones. Vale, lo que hablábamos, tenemos una organización por orden alfabético, es decir, si tenemos feedbacks, el componente se llama feedback, estará en la F, ¿vale? Si se llama notification, estará en la N. Están todos en el mismo canvas, pero ordenados por orden alfabético. Lo que sí que está un poquito este dilema, ¿no? De cómo nombramos a veces, porque no hay un estándar. Material a veces le llaman de una manera, en iOS le llaman de otra. Entonces intentamos crear un consenso común de cómo vamos a nombrar el componente. Yo creo que aquí se refería más, creo, a agrupación. Entonces, ordenación sí que usamos alfabética, pero en cuanto a agrupación, teníamos inicialmente, y así está por Legacy, agrupado por Atomic Design, entre lo que enseñó la semana pasada Turo, de pues átomos, moléculas, todo eso, ¿vale? Pero pasó una cosa, y el bloqueante aquí fue desarrollo, y es que teníamos ese agrupador de nomenclatura referente al paquete. Y eso produjo que cuando algún componente cambia de categoría, cambia de este agrupador, en este caso lo estábamos haciendo por Atomic Design, como he dicho, al tenerle publicado bajo ese nombre no podías cambiarle el nombre, ¿vale? Por eso el cambio que se ha hecho es ahora a no agrupar por nada y ordenarlo alfabéticamente, porque así podemos elegir la taxonomía de categorizador. Si elegimos funcionalidad, pondríamos, como sugiere la pregunta, layout, ¿qué más ponía? Hay una ayuda. Ponte la tab donde estaba el agrupado. Lo que ponía era navigation. Sí, creo que era, ¿no? ¿Cómo era? Sí, feedback, navigation y todo esto. Navigation, bla, bla, bla. Y si lo queremos por Atomic, pues átomos, ta, ta, ta. Y la idea es esa, ¿no? Que no por coger un sistema de agrupación, luego no podamos cambiarlo de categoría. Que de hecho este mismo debate lo tuvimos también con el tipo de agrupación que hacíamos con los iconos de la librería de... Sí. Estáis muteados, chicos. Sí, vale, no sé hasta dónde se me empieza. escucha, ¿no? El mismo debate lo tuvimos con la agrupación de iconografía en la librería de Brand Foundations, que también lo queríamos agrupar por taxonomía. Nos parecía que el findability era mucho mejor. Pero también teníamos este mismo problema que estaba comentando Andrés. Si cambiábamos el nombre o no nombrábamos correctamente algún icono, podía hacer que se rompieran cosas. Y de ahí también volvimos al consenso de decir, vamos a ordenar alfabéticamente también los iconos. Por tanto, el aprendizaje, para quien está haciendo un design system, podéis categorizar, y no es un error categorizar o agrupar como queráis, pero aquella categoría que elijáis o aquellas categorías, pensadlas para que nada limite a que pueda ser cambiado el componente de lugar o de categoría. Sí. Y comparto eso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos para ejemplificarlo, ¿no? El componente, nosotros tenemos todos los componentes, button, badge, etcétera, y si voy al componente drawer, que es una conversación que tuvimos la semana pasada, justamente el drawer es una molécula en nuestro sistema, molecule drawer, y si vas al README, para instalarlo tienes que hacer npm install sui react molecule drawer, y esto significa que si luego lo quieres recategorizar, no podrás, que es lo que dice Andrés, ¿no? Siempre será una molecule drawer. Y para mí, por ejemplo, que es un átomo, un drawer, una cajita que se mueve y nada más, es bueno, pues ahora será molecule para siempre. Y el día que lo metas dentro de Data Display, de tu organización, será un molecule drawer. Entonces, esto trae dos problemas. La primera, como he dicho, es que se cambia de categoría, y la segunda, que eliges otra estrategia de categorización. A toro pasado y que no podrás cambiar. Entonces se debería llamar en realidad sui drawer y listo. Y ahora tú organízalo en tu display como quieras. Siempre lo podrás cambiar de una forma o de otra. Exacto. Sí, sobre los iconos que estaba justamente por decir y estábamos muteados, es que además los iconos pertenecen a muchas categorías. El corazoncito puede significar un montón de cosas. Entonces es love, es like, es favorite, es ¿qué otra cosa?
entra en muchas categorías, con lo cual a los iconitos los puedes nombrar con todos estos. Es Heart, Love, Favorite, Save As, etc. en Figma. Entonces, si tú lo metes en una sola categoría, haces categoría y luego Love, se complica un poco. Vamos a hacer que se llame todo esto. Listo. Igual también lo que hay otro problema, y es que además un icono puede tener un alias. O sea, que el mismo icono... En código, claro. Igual como estamos hablando de organización. Oye, os habéis vuelto a mutear. Estáis muteados otra vez. No sé cómo lo estáis haciendo. Perdón, es para que no haga eco. Entonces, como estamos organizando... Es para que hable poco. Es que tengo que hablar poco, yo no sé, ya me está durando la voz. Voy a conectar esto como estoy quedando. Igual lo que estaba comentando, que como hoy estamos hablando de cómo nos organizamos en Figma, no tanto en código, aunque sí intentamos que converjan y tengamos el mismo lenguaje, la misma manera de hacer, sí que el acuerdo fue no vamos a crear agrupaciones por categorías, sino orden alfabético, lo que sí que con estas nuevas funcionalidades que nos daba la herramienta de poder crear sections para ayudar a la encontrabilidad en el Canvas, dijimos, como tenemos unos widgets en nuestra librería de assets comunes, dijimos, ponemos unas cabeceras en las que podamos agruparlo de alguna manera ahí. Comparto tu pantalla. Y lo tenemos detallado con algunos tips también en nuestro... Dale, aquí te da todo. No sé. ¿Cómo que se pixela? Ahora me da toca a mí. Puedes hacer así. Bueno, igual se pixela. Pero es para que se entienda mejor la... Es porque te da toque. me da mucho toque. Vale, tenemos algunos tips aquí a la hora para los designers, ¿no? Cuando tenemos que o consensuar y documentar cuál es nuestro acuerdo, ¿no? Intentar que sea todo lo que no forme parte de componentes que se elimine de estas páginas, utilizar las properties para los iconos, también a la hora de crear los iconos que tengan un safe area de 2 píxeles, los tamaños serán por default de 24 píxeles. Y ahora lo quito. Y bueno, tenemos aquí una serie de documentación que nos ayudará, si algún día se nos olvida, poderlo visualizar. Sí. Vale, nos hemos pasado 1 minuto. Esto es fase 1, en realidad lo que ha mostrado Eli, es la fase 1 de todo el proyecto Figma Organization, el que hemos estado trabajando mucho tiempo, no sé cuántos meses llevamos para estandarizar todo esto. Con mucho curro. Y hay otras fases, ¿no? Está cómo se organizan específicamente los UX por dentro, cómo se especifican los archivos, que hemos hecho una versión 2. ¿Cuándo fue? En la presentación que hicimos con Motor, con UX, con Figma, Friends of Figma. Fue la de Motor con Friends of Figma, que hicimos la presentación de cómo tenemos organizados los archivos. Hemos hecho una versión 2.0 o 3.0. No sé esta semana cerramos ya la ronda de feedback para poder ya refinar la propuesta. Por eso tampoco os queríamos enseñar lo que en otros capítulos sí que podemos hablar de handoff o QA o recursos comunes. Esto sí que tenemos más tarde. Pero eso molaría que hagamos dentro de 2 semanas, hablemos sobre eso, sobre cómo tenemos organizados los ficheros, sobre todo para hacer un hilo de... No sé si nos va a dar tiempo a tenerlo todo. Presionamos. Sin presión, pero... Se viene arriba el jefe. Bueno, nos vamos. Adiós con musiquita de salida, Andrés. Adiós. Chao.